Hola, bienvenidos nuevamente a esta serie de videos donde estamos viendo cómo programar un microcontrolador de la compañía Microchip. En especial el microcontrolador con el que estamos trabajando es el PIC18F 45K50. Sin embargo, todo lo que veamos relacionado con la programación del microcontrolador va a poder ser transferible con algunas modificaciones, claro, a otro tipo de microcontrolador, por ejemplo el PIC16. ¿Ok? Bueno, en videos anteriores ya revisamos cómo instalar el software que necesitamos para poder generar nuestros programas. También revisamos cómo generar un proyecto. Si no saben ustedes cómo instalar el software o si no saben cómo generar un proyecto para crear un programa, pues entonces échenle una revisada. Los enlaces para esos videos están aquí abajo. Así de que denle una revisada, ¿verdad? En esta sección nos vamos a enfocar simplemente en la construcción del programa y va a ser un programa muy sencillo. Ya la vez pasada generamos el archivo para este programa y le dimos un nombre a nuestro archivo. El nombre de nuestro archivo es prender, apagar LED, botón. ¿Ok? Ustedes le pueden dar el nombre que ustedes quieran, pero básicamente es el nombre que le dimos la vez pasada, por eso es que tiene un nombre aquí en la parte de arriba. Muy bien, en el video donde explicamos cómo generar un proyecto, llegamos hasta esta sección y dijimos algunas cositas relacionadas con esta sección. Dijimos que Microchip por default, siempre que se genera este archivo, pues ya va a incluir algunas instrucciones que son particulares para este archivo. En caso de que no estuviera, pues nosotros tendríamos que ponerlas, pero bueno, ya vienen incluidas. La primera de ellas es el include y después de allí una instrucción que dice void main. ¿Ok? En este caso nosotros vamos a estar trabajando con el lenguaje C para generar nuestro programa. ¿Ok? Entonces la instrucción void main es particular del lenguaje C. Claro, hay que tener en cuenta que el lenguaje C que se utiliza aquí en MPLAB no es completamente el lenguaje C tal como está definido en el estándar. Aquí hay algunas modificaciones que lógicamente no vamos a encontrar en el estándar del lenguaje C. Pero la mayoría de instrucciones que nos encontramos en lenguaje C las vamos a poder aplicar aquí. Muy bien, vamos entonces a empezar a desglosar qué es lo que tenemos aquí y cómo es que vamos a generar nuestro programa. En primer lugar, viene una sección de incluir. ¿Ok? La sección de incluir nos va a permitir meter librerías o archivos que necesitamos para trabajar en conjunto con nuestro programa que estamos creando. ¿Ok? En este caso, la instrucción para incluir el archivo es el símbolo de hashtag. Después de ahí la palabra include, que es una palabra reservada, no la podemos utilizar como nombre para ninguna otra cosa. Y entre los símbolos de menor que y mayor que vamos a incluir el nombre del archivo, que en este caso el nombre del archivo es XC y la extensión del archivo es H. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si ustedes quieren incluir algún archivo para trabajar en conjunto con su programa, recuerden que siempre deben de poner la palabra incluir. Después de la palabra incluir, vamos a poder escribir otras cosas, como por ejemplo, si queremos definir algunas constantes o sí, más que nada si queremos definir constantes que están asociadas con nuestro microcontrolador, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, podemos definir alguna terminal con algún nombre o algún registro con algún nombre, etcétera. Todo eso lo vamos a poder hacer debajo del include y antes de la sección void main. ¿Ok? Muy bien, después revisaremos eso. Por ahorita nada más nos quedamos con que si van a incluir algún archivo, debe de estar relacionado con hashtag include. ¿Ok? Muy bien. Dijimos que debajo de include entonces vamos a poner todo lo relacionado con definición de nuestro microcontrolador y ya dijimos que podemos darle un nombre, por ejemplo, a una terminal, a un registro, etcétera. También aquí debajo de include vamos a poner la forma de funcionamiento de nuestro microcontrolador. Por ejemplo, si vamos a utilizar el watchdog timer, si vamos a utilizar
la frecuencia a la que va a estar trabajando nuestro microcontrolador. ¿Qué más? Si vamos a utilizar algún umbral de reinicio de nuestro microcontrolador, etcétera. Todas esas instrucciones que son específicas para el buen funcionamiento de nuestro microcontrolador. Ahora, son un montón de instrucciones que se tienen que generar, ¿ok? Y muchas veces es difícil tenerlas en mente. Si no las incluimos aquí, cuando nosotros tratemos de compilar nuestro programa, en la parte de abajo, aquí donde vemos la ventana que dice Output, Stimulus, IO View y Notifications, vamos a ver un montón de warnings que nos están diciendo, hey, no has especificado cómo quieres que trabaje tu microcontrolador, ¿ok? Entonces, los warnings en nuestro programa no van a ser cosas en sí que estén incorrectas del microcontrolador. Sin embargo, no porque no estén incorrectas, quiere decir que nuestro programa vaya a funcionar bien, ¿ok? Y siempre hay que darle una revisada a esos warnings que están ahí. Warnings nunca van a impedir que se genere o que se compile nuestro programa. Los errores sí van a impedir que nuestro programa no se compile, pero los warnings no. Entonces hay que tener mucho cuidado con los warnings, ¿ok? Muy bien, bueno, entonces para poder incluir todas esas características, si ya no lo sabemos, pues las podemos empezar a teclear, pero les digo, son varias, y pues a veces se olvida cómo teclear las instrucciones para poder establecer las características de funcionamiento del microcontrolador. Entonces nos vamos a ir aquí donde dice Production, Set Configuration Bits, le damos clic y observamos que en la parte de abajo, en la ventana de abajo, se abre una ventana con un montón de información. Vamos a ver si podemos hacer esto para arriba para tener un poquito más de espacio. Y bueno, aquí vamos a poder observar todo lo que está relacionado con la configuración de nuestro microcontrolador. Por ejemplo, bueno, todos estas cosas que vemos debajo de la sección nombre son registros, ¿ok? Registros de configuración. Y bueno, vemos que por ejemplo el primer registro es llamado config1l, tiene una dirección de memoria, es la dirección 300.000. Después en la dirección 300.001 vamos a tener config1h. Y lo que hacemos con estos dos registros que están aquí es, por ejemplo, escoger si vamos a querer trabajar con un PLL, ¿ok? Si vamos a hacer modificación a la frecuencia de trabajo, si vamos el tipo de oscilador que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces todas esas cosas están aquí en el registro, en los registros config1l, config1h, pero hay más registros, el config2l, config2h, config3l, config3h, ¿ok? Y llegamos hasta el config 7L, ¿ok? Entonces, todas esas cosas muchas veces no las ocupamos. Entonces, por eso es difícil a veces teclear la instrucción debajo de include, porque es difícil estarlas recordando. Pero si nosotros queremos hacer la configuración, pues simplemente es cosa de seleccionar los valores aquí y después generar la tabla. Miren, vamos a hacer un experimento. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con un tipo de oscilador interno. El microcontrolador PIC18F tiene la posibilidad de trabajar con oscilador interno o con oscilador externo. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a trabajar con un oscilador interno, ¿ok? Entonces nos venimos para acá, escogemos esta opción, INTOS, y cuando seleccionamos la opción INTOS IO, nos aparece debajo de Settings que la descripción de esa opción es oscilador interno, ¿sale? Entonces nosotros vamos a estar trabajando con ese oscilador. De acuerdo al datasheet,
el oscilador interno debiese de estar trabajando a 8 MHz. Ahora, hay algo relacionado con la frecuencia, ¿verdad? Pero por ahorita vamos a dejarlo así para no meternos en más rollos. El oscilador interno debería de estar trabajando a 8 MHz, ¿ok? Bueno, vamos a suponer que todo lo demás lo dejamos igual. Y ahora vamos a generar nuestro código que vamos a escribir debajo del include. Le damos clic aquí donde dice generar fuente, código fuente, ok, y se generó. Ustedes observan que se perdió toda la información que teníamos anteriormente, pero a su vez apareció todas estas todo este texto en donde vemos que, por ejemplo, dice config 1L, config 1H, ok, y aparte vemos algunas directivas pragma, ok. Entonces lo único que vamos a hacer es seleccionar todo esto. Vamos a seleccionarlo todo. Como ustedes observan, lo que está hasta abajo, lo que no estoy seleccionando, pues está en forma de comentario, perdón, excepto el pragma config. Ahorita lo selecciono, ok, ahí está, sale. Y hasta aquí abajito vamos a esta última parte que se me olvidó seleccionar, lo voy a poner aquí. Ahí está, ok. Muy bien, bueno, entonces ya con eso estamos definiendo cómo es que va a estar trabajando nuestro microcontrolador. Les digo, por ahorita no es necesario meternos en el detalle de cada una de esas cosas. Lo único que sí necesitamos tener en cuenta es que nuestro microcontrolador va a estar trabajando con un oscilador interno. Es la única modificación que nosotros hicimos. Bueno, entonces, ya que tenemos eso, les digo, eso siempre va después del include y lo vamos a colocar antes del void. En lenguaje C, cuando nosotros vamos a crear un programa, siempre debe de haber una función principal. La función principal ya tiene un nombre definido y se llama main. Ahora, todas las funciones en cualquier tipo de lenguaje van a regresar o no algún argumento, algún valor. El valor puede ser una letra, una palabra, cualquier cosa. Entonces, en nuestro caso, lo que acabo de seleccionar, lo que dice void, está indicando que no vamos a regresar argumento. Pero por ejemplo, si nosotros pusiéramos int en vez de void, pues quiere decir que vamos a regresar un argumento y el argumento va a ser de tipo entero. También podemos regresar argumento de tipo char, argumento de tipo string, etc. También las funciones en cualquier tipo de lenguaje pueden recibir un argumento, es decir, un valor para poder utilizarlo en algunas operaciones que se necesitan adentro de la función. Ese valor que se necesita debe de traer algún tipo. El tipo puede ser char, puede ser float, puede ser real, etc. Puede ser de cualquier tipo. Ahora, dentro de paréntesis, a la derecha del nombre de la función, hay que colocar el tipo de argumento que va a recibir la función. En este caso, como main es la primera función, pues ni regresa argumento, ni tampoco recibe argumento. ¿Ok? Entonces, por eso aquí tenemos la palabra void, la cual está indicando que no vamos a recibir ningún tipo de argumento. ¿Ok? Entonces recuerden, void indica que no vamos a regresar argumento o no vamos a recibir argumento, depende de dónde se encuentre. Muy bien, bueno, ahora después de esta pequeña instrucción que tenemos aquí, ahora viene todo el cuerpo de la función principal main. Toda función va a estar creada por un montón de instrucciones, por varias instrucciones, a lo mejor nada más una instrucción, ¿verdad? Pero bueno, todas las instrucciones que sean parte de esa función van a estar contenidas entre corchetes. Ustedes observan aquí estos dos corchetes. Bueno, esos están indicando el inicio y el fin de nuestra función. También dentro de la función que se genera cuando creamos el archivo de programa, vamos a tener la instrucción while y la instrucción return. Return, pues simplemente en este caso está diciendo que ya se acabó el programa
y pues que no estamos retornando ningún argumento. ¿Ok? Hasta aquí, cuando el compilador o cuando en la corrida de nuestro programa llegamos hasta esta línea, pues ya básicamente el dispositivo entiende que ya no hay más para poder realizar. Hasta ahí se terminó, no hay más instrucciones que se tengan que realizar. ¿Ok? En este caso, si el return está contenido dentro de la función main, si el return está contenido dentro de alguna otra función, pues quiere decir que hasta ahí se acabó la vida de esa función y ahora se tiene que regresar el programa hacia la función de la cual fue llamada esa función donde estábamos. La instrucción while, también una palabra reservada, lo único que está indicando es que mientras el argumento que está dentro del paréntesis sea válido, pues entonces todo lo que está contenido entre los corchetes se va a estar ejecutando. En este caso, pues lógicamente este argumento siempre va a ser válido, así de que una vez que entremos a este ciclo, nunca nos vamos a poder salir de ahí. Si nosotros quisiéramos salirnos de ahí, pues tendríamos que establecer una condición diferente para poder salirnos, de tal manera que cuando se cumpla esa condición, pues podamos salirnos de ese ciclo. Pero bueno, generalmente lo que queremos es entrar a ese ciclo y no salirnos de allí. Ahora, ¿por qué lo ponemos así? Bueno, supongamos que no lo ponemos. Vamos a quitarlo por ahorita. ¿Okay? Supongamos que nuestro programa está comprendido de esa manera. Colocamos todas nuestras instrucciones, declaramos, por ejemplo, cuáles son los bits, las terminales de entrada, terminales de salida, y después de ahí, pues decimos qué es lo que queremos hacer. Bueno, el programa se va a ir paso a paso, línea por línea, analizando cada línea y viendo a ver qué es lo que necesita realizar. Pero una vez que ya terminó con todas las líneas, va a llegar a la palabra return. La palabra return indica que ya se terminó la vida de esa función y ya no va a haber nada más para hacer. ¿Ok? Nosotros no queremos que eso suceda. Nosotros queremos que nuestro programa, una vez que llegue a una instrucción final que nosotros decidamos, se regrese nuevamente a al inicio de nuestro programa para volver a ejecutar la operación. Supongamos, por ejemplo, que queremos monitorear una entrada de tal manera que si la entrada se activa, se encienda una alarma, y si está desactivada, pues que la alarma no se encienda. ¿Ok? Bueno, si nosotros no ponemos el while que acabo de escribir, pues entonces el programa lo que va a hacer es revisar, a ver, está activa está activo el sensor, está activo el interruptor. Bueno, pues enciendo la alarma entonces. No está activo, pues entonces no enciendo nada. Y una vez que haya llegado a la segunda lectura, después de ahí ya no hay nada más para hacer. Entonces se va a encontrar con el return y hasta ahí se va a acabar el programa. Sin embargo, cuando utilizo while, vamos a llegar a la primera instrucción, la leemos, si se cumple, la ejecutamos. Pero una vez que se haya ejecutado, el programa va a verificar a ver si se cumple esta condición. Esta condición siempre se va a cumplir, por lo tanto, la instrucción se va a volver a repetir, ¿verdad? El programa lo que va a hacer es verificar nuevamente si el sensor está activo, si el interruptor está activo, ¿sale? Entonces por eso necesitamos esta instrucción. Bueno, si de todo lo que dije no me entendieron nada, recuerden nada más lo siguiente: si yo quiero estar monitoreando algo continuamente, debe de estar contenido dentro de la instrucción while. ¿Ok? Muy bien, si yo quiero que algo no esté siendo monitoreado continuamente, eso hay que escribirlo fuera de la función while. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a escribir fuera de la función o fuera de la expresión while, fuera de la instrucción while? ¿Qué es lo que vamos a escribir allí? Bueno, por ejemplo, si vamos a utilizar temporizador, eso es algo que no necesitamos estar configurando a cada rato. El tipo de entrada que vamos a utilizar, si vamos a utilizar entrada analógica o si vamos a utilizar entrada digital. La terminal que vamos a utilizar, o el registro que vamos a utilizar, o el puerto que vamos a utilizar, todo eso
se configura una sola vez, no hay que estarlo realizando a cada rato, por lo tanto debe de ir fuera de la instrucción while. ¿Ok? Muy bien, lo que vamos a hacer aquí en este programa básicamente es lo siguiente. Vamos a estar monitoreando una terminal del microcontrolador para poder activar una alarma, un LED. En este caso, un LED va a funcionar como nuestra alarma. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es que si tengo un 1 lógico en esa entrada, en esa terminal, pues entonces activo el LED. Y si tengo un 0 lógico, voy a desactivar el LED o lo voy a apagar. ¿Ok? Muy bien, bueno, entonces, para poder hacer eso, necesitamos hacer dos cosas. La primera de ellas es revisar la hoja de especificaciones del fabricante. Yo aquí la tengo, ¿ok? La sección 11 de esta hoja de especificación está en la página 128 y es un PDF que ustedes pueden descargar de la compañía Microchip. Para poder descargarlo se van a su navegador y escriben la palabra, toda esta frase PIC18F45K50 datasheet y le dan enter y en los resultados escogen esta primera opción que dice Microchip, lo abren, es esta misma ventana que está aquí, ¿verdad? La abren y bueno, aquí está el microcontrolador o una fotografía del microcontrolador con el que estaremos trabajando. En la parte de abajo de esa fotografía vemos otras configuraciones, el quad por ejemplo, ¿sale? Pero bueno, nosotros no vamos a estar trabajando con esa configuración, nosotros vamos a estar trabajando con el DIP. Entonces esa es la figura de el microcontrolador con el que estaremos trabajando, y a la derecha de la fotografía observamos que está el enlace de descarga de las especificaciones de ese microcontrolador. Es este mismo PDF que les acabo de mostrar y bueno, consta de 508 páginas. Entre las cosas que trae el PDF, no solamente viene la descripción de las terminales que podemos utilizar, sino cómo las podemos utilizar, y vienen varios ejemplos de instrucciones en lenguaje ensamblador. Es una desventaja que este documento no traiga instrucciones del lenguaje C, porque es muy importante para poder trabajar de manera correcta con el documento. Pero bueno, vamos a estar viendo dónde podemos sacar algunas instrucciones cuando las necesitamos. Aquí vienen todas las especificaciones del microcontrolador, no me voy a detener a leerlo, ustedes pueden leerlo, y cualquier duda que tengan pues pueden preguntarla. Ok, simplemente nos vamos a ir a la página, a la sección 11. Entonces la sección 11, puertos de entrada y salida. Estos puertos también se conocen como puertos de propósito general, y aquí no se especifica cómo es que van a funcionar estos puertos. ¿Ok? Lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Los puertos, para poder activarlos es necesario utilizar la palabra reservada tris. Eso es para poder configurarlos como entrada o como salida. Después, ya una vez que los configuramos como entrada o como salida, vamos a utilizar la palabra reservada port. ¿Okay? Eso es para poder leer información de la terminal o escribir información a la terminal. Una palabra extra o alternativa que podemos utilizar a port es LAT. Hay una diferencia entre port y LAT. Ya lo vamos a hablar en un ratito. ¿Ok? También podemos utilizar estas otras palabras reservadas, ANSEL y SLRCON. ¿Ok? De aquí la más importante pues es ANSEL, la cual se utiliza básicamente cuando la terminal que voy a utilizar tiene propósito doble, de tipo de lectura de la terminal. Es decir, si la terminal va a funcionar o si la terminal funciona como entrada digital o analógica, entonces necesito forzosamente utilizar esta instrucción ANSEL
para indicarle al microcontrolador si voy a utilizar la terminal como entrada analógica o digital. ¿Ok? De otra manera vamos a tener problemas en nuestro programa. Entonces recuerden, estas tres cosas que están aquí son súper importantes, perdón, estas cuatro cosas son súper importantes para la programación de nuestro controlador. La configuración interna de una terminal está dada por esta figura que nosotros observamos aquí, ¿ok? No nos vamos a detener tanto en eso, ustedes le pueden dar una revisada. Vamos a irnos, bueno, aquí ya que apareció, ustedes pueden observar aquí hay un ejemplo de uso de LAD, de TRIS, de ANSEL, para la configuración y el uso de alguna terminal del microcontrolador, pero está en lenguaje ensamblador. Es lo que les mencionaba hace un rato. Desafortunadamente no tenemos instrucciones en lenguaje C. Pero bueno, aquí está lo importante. Cuando ya vamos a configurar nuestro microcontrolador para funcionar como entrada o como salida, se nos dice que debemos activar el registro TRIS con un 1 o con un 0. Con un 1 sí, la terminal va a funcionar como entrada, y con un 0 sí, la terminal va a funcionar como salida. Después de allí, si nosotros queremos leer la información de nuestra terminal, necesitamos utilizar la palabra port. ¿Ok? Ahora, tanto TRIS como port o como LAD debe de indicar el registro que está asociado con esa entrada o con esa salida. Por ejemplo, si mi entrada está en el registro A, pues entonces voy a escribir la palabra TRIS A. Si el registro está asociado con si la terminal está asociada con el registro B, pues entonces voy a escribir TRIS B. Si la terminal está asociada con el registro C, pues voy a escribir TRIS C. Las instrucciones o un poquito de ejemplos lo podemos ver aquí. Déjenme abrir este documento. Muy bien, aquí está el documento en donde podemos ver la forma de trabajo del compilador XC8, y nos vamos a ir a la sección 5. Después de allí a la sección 2 y a la sección 7. ¿Ok? Muy bien, esto es donde nos indica cómo utilizar los registros especiales. Entonces aquí nos da un pequeño ejemplito, no es la gran cosa, pero pues por lo menos ilustra lo que queremos hacer. Muy bien, aquí nos está diciendo que si nosotros declaramos ya, por ejemplo, una terminal para poder ser utilizada como entrada o como salida, o si declaramos algún registro o algún puerto para ser utilizado como entrada o como salida, la forma de utilizarlo es de la siguiente manera. Si yo voy a utilizar todo el registro, pues entonces basta con decir puerto, el puerto que estoy utilizando, en este caso es el puerto A, y como voy a escribir un dato a ese puerto, pues el dato es este que está aquí, que está dado en hexadecimal. ¿Ok? Ahora, todas las instrucciones en lenguaje C, todo el código que se va a ejecutar debe de ser terminado con un punto y coma o semicolon. Ahora, si lo que queremos hacer es simplemente accesar una terminal del puerto, por ejemplo, voy a utilizar la terminal 2 del puerto A. Aquí está, observen, el puerto A. Pero añadido a puerto, a la instrucción puerto A, le voy a escribir bits. Eso indica que ya no quiero accesar todo el puerto, sino que nada más quiero accesar una terminal del puerto. Después de ahí voy a seguir con un punto, y entonces le voy a decir otra vez que quiero accesar el bit 2 del registro A en este orden.
el orden sería R de registro, A del puerto que estoy utilizando y después de allí la terminal que estoy utilizando. Ahora recuerden, aquí tengan mucho cuidado porque las terminales de un puerto específico siempre van a empezar desde el 0. 0, 1, 2, 3. Entonces aquí estoy diciendo que estoy utilizando la terminal 2, pero no quiere decir que es la segunda terminal, es la terminal 3, ¿ok? Es la que estamos utilizando, porque luego eso genera mucha confusión y nosotros conectamos a la terminal 2 física cuando en realidad lo que queremos hacer es conectar a la terminal 3 física, ¿ok? Y bueno, aquí le estamos asignando un valor, en este caso el valor que le estamos asignando es el valor de un 1 lógico a nuestra terminal. Bueno, entonces, aunque les digo que esto tiene que ver con escritura para una terminal o un registro del microcontrolador, ilustra muy bien lo que vamos a hacer, ¿ok? Bueno, entonces ya con la explicación que espero que me hayan entendido, vamos a empezar. Yo quiero utilizar vamos a suponer el puerto A, la terminal 0 del puerto A, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que decirle es cómo la quiero utilizar, como entrada o como salida. Para decir eso, dijimos, tenemos que escribir tris, como voy a utilizar el puerto A. Ya con eso estoy diciendo, voy a configurar algo del puerto A. ¿Ok? Como nada más quiero una terminal específica, le voy a poner bits. Todo eso debe de estar en minúsculas. Una de las características del lenguaje C es que es caso sensitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el programa diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Es algo que no sucede en algunos tipos de lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo escribir tris a bits y puedo escribir tris a bits, y básicamente para mí estoy diciendo lo mismo, me estoy refiriendo a la misma cosa, pero para el programa no. Tris a bits es una instrucción diferente a tris a bits con mayúscula. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo debe ser escrito en el orden que nos especifica la hoja del fabricante. Entonces, tris a bits. Bits porque queremos configurar una sola terminal. Después de ahí le vamos a dar punto. Y una de las ventajas que tiene el MPLAB es que nos abre un submenú en el cual nos dice pues qué es lo que queremos escoger después del punto. En este caso vamos a escoger RA0, ¿ok? Porque dijimos que la terminal 0 la vamos a configurar. Ahora recordemos, de la hoja del fabricante nos dice que si la terminal es salida le vamos a poner un 0 y si es entrada le vamos a poner un 1. Entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera: igual a 1 si es entrada, ok, y aunado a esto pues necesito también una salida. Nada más voy a copiar esto, lo voy a pegar, pero ahora la terminal que voy a configurar ya no va a ser la 0, sino va a ser la 1 y la quiero como una salida, ¿sale? Podemos escribir comentarios si nosotros ponemos después del punto y coma doble línea diagonal y podemos indicar qué es lo que está haciendo esa instrucción. Configuramos terminal 0 del puerto A como salida, perdón, como entrada, ok, y también configuramos terminal 1 del puerto A como salida, ok. Muy bien. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, porque dijimos hace rato que hay algunos puertos que
cuyas terminales tienen doble función. Pueden funcionar como entradas analógicas o entradas digitales. Si la terminal en cuestión tiene esa doble función, entonces hay que utilizar la palabra reservada ANSEL para poder desactivar o activar la función que queremos implementar. En este caso, la función que nosotros queremos implementar es la función digital. Queremos que esas terminales funcionen de manera digital. Si la terminal no tiene ese problema de doble función, no necesitamos hacer esto que vamos a hacer. Pero si la terminal tiene el problema de doble función analógica y digital, hay que hacer lo siguiente. Para eso vamos a revisar primero. Nos venimos a la hoja de especificaciones del fabricante en el datasheet, ok, y después de allí vamos a expandir la sección 11. Nos vamos a ir aquí a definiciones de registro, que es la sección 11.9, y aquí vamos a poder observar la forma de operación del registro. Ok, aquí está, miren, nos dice puerto A. El puerto A tiene las terminales 0, 1, 2 y 3 como analógicas, y aparte la 5. En este caso, la 6 y la 7 no están definidos como entradas analógicas. Entonces, como estas entradas, estas terminales de la A0 a la A3 y la A5 funcionan como analógicas, y luego aparte, en la parte de arriba nos dice que nosotros podemos leer y escribir. Entonces quiere decir que la terminal puede funcionar como entrada analógica y digital. Por lo tanto, como yo quiero que la entrada funcione como una entrada digital, necesito decirle al microcontrolador ANSEL A, porque se refiere al registro A, bits, luego punto, y escogemos la terminal que nosotros queremos que funcione como entrada analógica o como entrada digital. Bueno, entonces aquí también nos dice, por ejemplo, si nosotros queremos que la entrada funcione como digital, pues entonces lo tenemos que poner en 0. Y si queremos que funcione como analógico, lo tenemos que poner en 1. Por lo tanto, aquí en nuestra instrucción le vamos a poner igual a 0. ¿Ok? Muy bien, entonces con eso lo que estamos diciendo es: estamos configurando la terminal 0 del puerto A como entrada digital. De la misma manera, el bit 1 del puerto A también lo vamos a declarar para que funcione de forma digital. ¿Ok? Básicamente esta parte en sí no afectaría el funcionamiento, porque el bit 1 del puerto A no va a estar funcionando como entrada, sino como salida. Entonces lo vamos a configurar igual, el bit 1 del puerto A como una entrada digital, o bueno, como una terminal. En este caso no es entrada porque no lo voy a estar utilizando como entrada, pero como una terminal digital. Terminal digital. ¿Sale? Para que ambos tengan la misma nomenclatura, vamos a ponerle así. Bueno, entonces ya terminamos la configuración y ahora sí, estamos listos para escribir lo que queremos que haga nuestro programa. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es estar monitoreando la entrada, y en base al estado de la entrada vamos a activar una salida. Para poder hacerlo vamos a utilizar el condicional if,
y entre paréntesis vamos a establecer la condición bajo la cual se va a activar una instrucción que forma parte de este condicional. Entonces la condición sería port a bits punto RA0 es igual a 1. En este caso, cuando estamos haciendo una comparación y la comparación es de igual, siempre necesitamos escribir el símbolo de igual dos veces. ¿Ok? Y lo que estoy diciendo aquí básicamente con esto es, si la terminal 0 del puerto A vale 1, entonces se ejecuta lo que va a estar entre corchetes, que sería port A bits punto RA1 va a ser igual a 1, punto y coma. Entonces, cuando es asignación es solamente un solo signo de igual, pero cuando es comparación son dos iguales. Luego aquí podemos observar lo siguiente: siempre que venga una instrucción condicional, por ejemplo en el caso de if, en el caso de while, que es también una instrucción condicional pero para lazo, y if no es para lazo, sino nada más es condicional, pero no se regresa, no se reinicia la instrucción. Entonces, siempre que hay instrucciones condicionales, nunca terminamos la instrucción con punto y coma. Pero cuando son instrucciones que no son condicionales, siempre hay que terminarlas con punto y coma. Entonces aquí solamente hay una instrucción, pero puede haber más instrucciones asociadas con este if. Ahora, si se cumple esto, se ejecuta esto que está aquí. Pero, ¿qué pasa si no se cumple? Hay que decirle de manera específica al programa qué es lo que debe de hacer, porque la máquina no piensa por sí sola, ¿verdad? Aunque ya estamos en la era de la inteligencia artificial, todavía nuestra máquina tenemos que ayudarle a pensar, así que hay que decirle qué es lo que queremos que haga. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que si lo que está entre paréntesis no se cumple, pues entonces hay que poner un 0 en la terminal 1 de puerto A. Vamos a escribir aquí, siempre es bueno documentar qué es lo que está haciendo cada línea de nuestro código, y aquí lo que está haciendo es que activamos la terminal 1 del puerto A, y aquí abajo desactivamos la terminal 1 del puerto A, y aquí en el condicional pues básicamente es verificamos cuál es el valor contenido en la terminal 0 del puerto A. Ok, muy bien. Bueno, con eso ya está listo nuestro programa. Ahora ya nada más falta verificarlo. Para poder verificar el programa vamos a hacerlo de dos maneras. Una de ellas pues va a ser haciendo debugging o depuración, y la otra va a ser utilizando un simulador. En este caso el simulador que vamos a utilizar es Proteus. Ok, pero vamos a empezar entonces con debugging, ¿sale? Pero eso lo vamos a mostrar en otro video que está relacionado o más bien está hecho simplemente para puro debugging, ¿sale? Muy bien, por ahorita vamos a dejarle hasta aquí.